Buenos días. Qué bueno volverlos a ver. Ya cerrando este mes hoy. Ya nos faltan 2 meses para terminar este año. Bueno, venimos con el estudio del Catecismo de Heidelberg, recordando, hermanos, sobre la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Y hoy prácticamente estaríamos como cerrando parte de este tema, donde la pregunta 39 nos reflexionaba por qué en la cruz, ¿sí? La pregunta 40, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Sí? Y la pregunta número 41 nos hablaba, ¿por qué fue sepultado? Esas fueron las 3 preguntas que en este mes ya hemos estudiado. Pero ¿por qué les he resumido esas 3 preguntas? Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han tenido miedo de morir? Sí, claro. ¿Sí? Hemos estado a punto de morir, en medio de una enfermedad hemos pensado en morir, en medio de un accidente o aún en un sueño. Y hoy la pregunta tiene que ver con este tema. Entonces, según la pregunta número 42, que hoy nos toca nuestro catecismo, titula Juan David, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? ¿Sí? ¿Por qué hemos de morir también nosotros? Si Cristo ya murió, ¿por qué hemos de morir? Sería la pregunta. ¿Sí? La respuesta que nuestro catecismo hoy nos trae es la siguiente. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación o abolición del pecado y un paso hacia la vida eterna. O también puede ser un paso hacia ¿qué? Estar separados de Dios. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esta respuesta? Si vemos la respuesta, hay dos respuestas en ella. Una, que nuestra muerte natural debe llegar, ¿cierto? Que debemos morir. Pero ante ella también se resume que una vez muramos, dejamos de ¿qué? De pecar. Ante esta pregunta, yo les quisiera preguntar, ¿Dios nos creó? Sí, claro. Sí, cierto, Dios nos creó. En Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 31, nos dice, habla sobre la creación del hombre. Yo olvidé poner unas citas bíblicas ahí. Génesis 1:27 nos habla cómo Dios creó al hombre. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y soñará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer,
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. En aquel en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo creó Dios al hombre? A imagen y semejanza, ¿cierto? Lo creó bueno. ¿Sí? Pero ante ello yo les coloqué, se me olvidó la cita bíblica acá. Nos dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que el mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivimos cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reuniremos en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús, y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. En este texto nos encontramos que tenemos que morir, ¿sí? Pero se acerca a quienes, a quienes han muerto en quién, en Jesucristo, han confiado en Jesucristo. Nos relata que es necesario que muramos y que no nos pongamos tristes, porque el día que el Señor resucite, estaremos con Él. Es decir, hermanos, que Dios diseñó, según Génesis 1:27, cómo diseñó al hombre y a la mujer. En Génesis 1:27 nos dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, los creó a su semejanza, creó el hombre y a la mujer. O sea, Dios nos creó como seres humanos mortales. ¿Sí? Sentimos, nos duele, tenemos necesidades, comemos, dormimos. Profe, eso significa que antes de la caída no tiene nada que ver con ese propósito en el cual ha creado Dios al hombre. Quiero decir que muchos enseñan que por causa del pecado es por eso que el hombre es mortal. Exacto. Una vez nosotros, antes de Génesis 3:15, la caída del hombre, el hombre disfrutaba de la creación de Dios. ¿Sí? Pero una vez en Génesis 3, que más adelante vemos, cuando el hombre peca, vivimos una mortalidad, fuimos expulsados del paraíso. O sea, mi pregunta es, antes de la caída del hombre, ya el hombre está diseñado para ser un mortal. Esa es la pregunta. Sí. No tiene nada que ver con la caída. Ya estaba diseñado para ser un hombre mortal en la tierra. Ok. ¿Sí? Pasamos. Es mi claridad. O sea, para... Hay algo que mirar en toda la escritura, los textos que nosotros encontramos sobre el tema de la creación. Nosotros tenemos que ver que Dios creó todas las cosas, le dio un comienzo. Luego de eso dice que
tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y hace una marcada diferencia que el cuerpo es del polvo de la tierra y el aliento de vida. Lo que viene de Dios en el sentido como aliento de vida es inmortal. Y nosotros hablamos del espíritu de nosotros. Sin embargo, hay otros textos en la Biblia que nos dicen que, haciendo referencia al polvo de la tierra, no sé si todavía, no lo han leído, creo todavía. Todavía no lo leí, pastor. Dice, ciertamente morirás porque del polvo fuiste tomado. O sea, hay un diseño dentro de las cosas, porque la muerte física no tiene que ver con la sentencia de Génesis capítulo 3. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le dice al hombre, no comas del árbol que ciertamente morirás, o sea, ese ciertamente en el hebreo es un énfasis, que en cuanto él comiera, vendría la sentencia. Entonces, ¿qué quiere decir? El hombre cuando come, inmediatamente él muere. Y creo que tú vas a explicar qué significa muerte. Entonces, ahí vamos a entender un poquito más. Desde el comienzo, ahora hay otros textos que nos dicen que los días del hombre están contados. Si están contados, ¿cuándo se contaron? ¿O cuándo se están contando? Si nosotros entendemos que han sido contados, es decir, que todos venimos con un límite de tiempo. Ayer murió una mamá de un compañero de Juan David, a los 55 años. Que uno dice, eso es muy poquito tiempo. Murió joven relativamente, pero la vida de ella estaba contada en las manos de Dios. Otro texto que nosotros tenemos que considerar dice, está decretado que todo hombre muera. Ahora, cuando hablamos del decreto de Dios, el decreto de Dios no está sobre las acciones de la tierra. El decreto de Dios, cuando uno estudia teología sistemática, el decreto de Dios fue antes de todas las cosas. Y todo lo que ha ocurrido es conforme al decreto de Dios. O sea, el decreto de Dios implica las cosas que nosotros vemos, aún las que no vemos, las que entendemos y las que no entendemos, las que están dentro de nuestro tiempo y las que están fuera del tiempo. Uno de los aspectos de los decretos de Dios es que los profetas dijeron que el Mesías iba a venir en una época, en un momento, iba a tener un nombre, iba a nacer de una familia, iba a nacer de una ciudad, e iba a morir como un sacrificio perfecto. Ahora, ¿cuándo se hizo ese decreto? Antes de todas las cosas. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que la muerte física es parte de la vida. Lo que nos tenemos que preparar es para algo que dice también la Biblia, que está en un texto bíblico, dice que todos los hombres han de morir una sola vez, pero no deben de morir dos veces. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Usted entiende, Juan David, qué significará morir dos veces? Es algo que el diácono posiblemente va a explicar. Entonces, dentro del diseño de Dios, cuando el hombre peca, él como sentencia no tiene la muerte física porque es parte de la vida. Lo que sí podemos decir es que muchas de las muertes que pasan en consecuencia del pecado. Por si un hombre sale y mata a otro hombre. Pero eso no sorprende a Dios. ¿Qué pasó con esto que me lo mató? No. La muerte estaba determinada. Pero la persona que mata es responsable de su pecado, de su transgresión, de su violación. ¿Sí? O los que mataron al Señor Jesús. Pablo y Pedro le dijeron a sus audiencias, ustedes mataron al autor de la vida. Los hace responsables. Los hace responsables. Ahora, la Biblia dice que Jesús dio su vida porque él la podía volver a tomar. Otro texto dice que el Padre tomó su vida y que él también le devolvió la vida. Porque ya estaba establecido. Estaba establecido. Entonces, eso nos debe quedar claro. Porque si nosotros decimos que la muerte entró en Génesis, entonces, ¿qué pasa con el diseño de Dios frente a los animales carnívoros, frente a los animales omnívoros, frente al diseño de ¿cómo se llama esto? De la creación? Sí, cuando, por decir, dice, multiplícate y que seas muchos en la tierra. ¿Sí? Multiplicaos. ¿Y cuál dice el otro? Multiplicarse, multiplicado. no, a producirse. No, habla de que nos tenemos que reproducirnos. El fructificado, muchas gracias, fructificado y multiplicado. El multiplicado se refiere a tener hijos. Ahora,
Para Eva, estar embarazada significaba 9 meses de gestación. ¿Qué quiere decir? Que ya tenía óvulos en su vientre, ella tenía que menstruar y cada óvulo cumple un ciclo de vida. Cada menstruación es eso. Por eso en la sentencia dice, se multiplicarán tus dolores. No porque el dolor sea consecuencia del pecado tampoco. El dolor es parte normal del diseño de Dios. Me duele algo, yo sé que estoy enfermo de algo y voy corriendo al médico y me atiendo. Entonces, eso es algo maravilloso dentro del diseño de Dios. Listo, diácono. Gracias. Recordamos que siempre somos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Fuimos creados y una vez el hombre peca, pues desterrado del Edén. Y esto trae consecuencias. Al traer consecuencias, en el diseño que Dios crea a la humanidad, como es el hombre y la mujer, somos mortales. ¿Qué significa mortalidad? Que es temporal. Que tenemos un tiempo límite, pero un tiempo límite en esta tierra que también es mortal. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia, Juan David? Porque es una buena noticia que seamos mortales. ¿Usted se imagina vivir eternamente en esta tierra con pecado, caída, en medio del dolor, de la amargura? O sea, a veces uno no hace nada malo y viene otro y te daña. Sí, claro. O sea, es triste, o sea, que se mueran nuestros seres queridos, a los que amamos, con los que andamos, eso es triste. La inmortalidad es con quienes pasaremos sin ver muerte y sin relación al pecado. Por eso la Biblia dice también que la tierra gime con dolores de parto esperando el día del juicio final, porque ella también, junto con nosotros que somos sus virreyes, va a ser redimida, o sea, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, mortalidad es eso, es un tiempo definido por Dios, que va a terminar gracias a Dios. Al ver en Génesis 1:31, nos dice, al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la creación, belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana, y eso fue el día sexto. Es decir, que el hombre fue creado con una corporalidad, ya lo habíamos estudiado mucho más antes, ¿sí? Una corporalidad que tangible e intangible fuimos creados. Tanto así que tenemos facultades como cuál, personalidad, ¿sí? El cual nos lleva a tener intelecto, voluntad, emociones, ¿sí? Moralidad, sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y también nuestra espiritualidad. Somos hombres creados con un espíritu, con una comunión ante Dios. Y entramos en el tema de hoy. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Ahora vamos a comenzar que se nos preocupa morirnos, sí. Pero ¿qué debiera preocuparnos ante la muerte? Sabiendo que es algo natural que debemos nosotros vivir. O sea, hay más preocupación por la muerte corporal. Exacto. Uno se preocupa más hoy día por hacer dinero, por estar bien, porque todo le salga bien, pero descuida su muerte espiritual, que es la que más nos debemos preocupar. ¿Qué significa la muerte? Es la separación, ¿sí?, del cuerpo y el espíritu, ¿sí? Ante la muerte nos encontramos en él, en esta cancha. Muchas veces todos los días creemos que somos eternos, que no nos va a doler nada, que tenemos la salud, que tenemos todo comprado, que con dinero hacemos y deshacemos. Pero no. Resulta que ante la muerte encontramos la separación de nuestro espíritu y del cuerpo. Es decir, que el cuerpo, ¿a dónde vuelve? Al polvo. Al polvo. Y el espíritu, A Dios. la palabra de Dios dice que vuelve a Dios. Es decir, que queda en un estado de estar dormido, ¿cierto? La palabra de Dios dice que muere y llega a estar atento a la llamada del Señor. Es decir, como en un stand-by.
Si nosotros vamos a Job 7:21, si gustan me ayudan, y Job 1:10, hay otros más versículos, pero vamos a leer dos nomás en cuanto ¿qué pasa cuando nosotros morimos? En Job 7:21 dice, porque no me perdonas y te olvidas de mi maldad. Me queda muy poco de vida. Cuando te busques, ya estaré muerto. Y me llama la atención, porque uno siempre se carga ante muchos problemas o ante la maldad o ante tantas situaciones y uno piensa que la vida es larga. Y como decía el pastor ahorita, una persona de 55 años es muy joven. ¿Sí? En mi caso, digamos, mi papá cuando murió 30 años, uno dice 33 y dice, uff, es una edad pero súper cortica. Es un tiempo donde el Señor nos llama para estar atentos, para vivir su santidad. En Job 1:10 nos dice, en cambio nosotros, con el último suspiro, perdemos la fuerza y dejamos de existir. Somos muy frágiles. Somos como los lagos y los ríos. Sin agua se agotan y se secan. Mientras el cielo exista, no habrá uno solo de nosotros que se levante de la tumba. Una vez que caiga muerto, no volverá a levantarse. ¿La muerte es real? Sí. ¿Todos tenemos que vivirla? Sí. Podemos buscar más versículos como Salmo 93. Ray, si me ayudas. Salmos 93. Al 6. Y Raquelita, si gusta, me ayudas con Salmos 13:3. 13:3. Sí, señora. Recordando que la muerte es un estado natural del hombre. Según la pregunta de nuestro catecismo, dice que ¿por qué también debemos morir, no? Y hay dos respuestas. Una, porque es algo natural del hombre. Y dos, porque dejamos de pecar ante Dios. Y esto no salva nuestra culpa de morir eternamente. ¿Listo? Salmos 93 al 6. Dice, vuelve al hombre a ser quebrantado. Y dice, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son los sueños como la hierba que crece en la mañana. La mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque, ¿sigo? Hasta el 6. Hasta ahí. Hasta el 6. Listo. Versículo 4. Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una noche de vigilia de la noche. O sea, el tiempo para Dios, ¿cómo es? Ahorita. Exacto. Es muy corto. ¿Sí? Ante la muerte nosotros, aunque nos parece que 60, 80, 100 años es mucho tiempo, para Dios no es nada. ¿Sí? Pero a nosotros sí nos cuenta, porque entre más vivamos, más ofendemos a Dios. ¿Sí? O sea, ante la muerte, eso nos suma. Y Salmo 13:3 nos dice, Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duermas de muerte. gracias. Me ganaste. 13:3. Mira, respóndame, oh Jehová Dios mío,
alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Necesitamos que Dios ilumine nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ilumine nuestro espíritu. ¿Sí? Si Dios no vela por nosotros, seguramente la eternidad que estaremos, ¿cómo estaremos? Apartados de Dios. Ante este versículo necesitamos que el Señor ilumine nuestra muerte. Y viene, según la pregunta 42, ¿qué está determinado para el hombre? Está determinada la muerte, que muera una sola vez, ¿cierto? Eso está determinado. Ante esta pregunta vamos a contestar con 5 versículos cortos. Génesis 3:15 dice, y haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú morderás el talón. Ante la muerte ya nos encontramos. Sí, Génesis 3:15. En Samuel 14:14 nos dice, es verdad que un día todos vamos a morir. O sea, nadie tiene comprado la vida. Y no podemos evitarlo, pero Dios no quiere que Absalón muera, sino que regrese. Job 30, versículo 23. Y un día me arrojarás a la tumba, que es nuestro destino final. ¿Está comprobado que debemos morir? Sí. Todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo, y al polvo todo volverá. Eclesiastés 3, versículo 20. Y en Eclesiastés 12, versículo 7, nos dice, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. En este versículo encontramos que nuestro cuerpo ante la muerte volverá al polvo y el espíritu a Dios. Es decir, que está determinado que ante la muerte, nuestra muerte no paga nuestros pecados. Solamente es un estado natural donde tendremos que ir a cuentas a Dios. Por eso, para muchos la carrera de 1 año, 13 años, 33 años, 55 años, es corta para estar ante Dios a cuentas. Porque muchas veces nosotros creemos que pues hacemos, deshacemos y después buscaremos tiempo para arrepentirnos y buscar de Dios. Hemos buscado en la pregunta 42, ¿qué está determinado? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es esa muerte espiritual? Si nosotros vemos acá 2 caras, ante Cristo y ante la humanidad, podemos notar que solo Cristo es suficiente, que es el único sacrificio, que es el único cordero, ¿sí? Que su muerte es suficiente, es la que satisface poder pagar esa deuda impagable que tenemos ante Dios. Porque el hombre en cuanto a la humanidad, morimos para cesar ¿de qué? De pecar. Entre más años tengamos, seguimos pecando. La vez pasada hicimos una multiplicación, ¿no? ¿Se acuerdan? Que un pecado diario por 365 días, por tantos años nos daba cuentas. El hombre tiene cuentas por pagar ante Dios. ¿Hay un juicio para nosotros? Sí lo hay. ¿Cuál es ese juicio? Eternamente. ¿Estar apartados de Dios o estar con Dios? ¿Qué nos espera a nosotros, según como creyentes? En Eclesiastés 12 ya lo leíamos, un día Dios nos llamará a cuentas
por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Eclesiastés 12, versículo 14, nos dice que un día, cuando muramos, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios. Y allí tendremos que dar cuentas, ¿por qué? Por lo malo que hayamos hecho, o por lo bueno que hayamos hecho, ¿sí? Tendremos que darle cuentas a Dios. Y eso, yo le decía anoche a mi esposa, me preocupa eso, porque uno siempre cree que está bien, que uno es una persona digna, ¿cierto? Buena. Y el pastor siempre nos dice eso, compartamos, vivamos, busquemos de Dios. Y es impresionante porque tarde que temprano, uno a uno, tenemos que irnos y tendremos que dar cuentas a Dios. El tiempo es corto para nosotros. Pero gracias a Dios hoy podemos decir que le conocemos y que estaremos como una familia, como las predicaciones anteriores nos han enseñado. En el Evangelio de Mateo 25, versículo 31, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Un día, hermanos, veremos al Señor venir, y no venir como la primera vez, que vino a ¿qué? A morir. Él vendrá ya con su posición, y nosotros tendremos que resucitar y estar con Él. Mientras que otros testifican y serán condenados. Y en Hechos 17, versículo 31, ante el hombre, que podemos notar, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo. Y será justo con todos. Dios eligió para Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Hermanos, según Hechos nos dice que un día, muy pronto, Dios juzgará a la humanidad. Y entre ellos, ante la muerte, y aún como leíamos antes, los que estén vivos, testificaremos de ¿qué? De su juicio. Donde Dios apartará a los suyos o su remanente, y los otros serán apartados. Pero ¿qué podemos notar ante Cristo? Que solo Jesucristo es suficiente. Si ustedes ven en el versículo de Hechos, podemos notar que Jesús es ¿qué es? ¿El juez de quién? ¿De quién es juez Jesús? De nosotros, los creyentes, ¿cierto? O sea que ese juez solamente ¿a quién le va a servir? A nosotros, a los creyentes, a sus hijos. Ese juez que vino y murió, como las clases pasadas lo leíamos, que murió en la cruz, que era maldita. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? A causa de que su muerte fue suficiente y que vimos que fue sepultado, que realmente murió. Hoy podemos decir que Él solamente murió ¿por quién? Por nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación. ¿Sí? Que hoy, cuando nos enfrentemos a la muerte, ¿sí? A la muerte física, a la cual no podemos pagar nuestros pecados por ella, al contrario, nos ayuda a que dejemos de pecar ante Dios y que nos aceleremos a estar en presencia de Dios. Podemos decir que Jesús es el único Salvador, que Él murió por nosotros, tal como lo dice en Hebreos 10, versículo 12, lo leíamos en la clase anterior. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice:
Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué podemos decir? Ante la pregunta, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? La palabra del Señor nos dice, Jesús también les dijo a los discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno muriere, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo y al final se destruye y a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que alguno de ustedes que está aquí conmigo no morirá hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué nos espera? Que si nosotros creemos, que si nosotros morimos a nuestro pecado y confiamos en el Señor, nos espera que estar con Dios. ¿Sí? De nada vale comprar este mundo. Nos dice acá la palabra del Señor. Tener el dinero del mundo. Si esto hace que perdamos la vida ante Dios. Y leíamos anteriormente que hay una profecía, hay un cumplimiento, hay un sacrificio. Solo nosotros podemos ser salvos si tan solo creemos que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que ante esta pregunta somos conscientes que el hombre tiene que morir. Que el cuerpo volverá al polvo y que el espíritu a Dios. Pero nace otra pregunta allí. ¿Morir eternamente o vivir eternamente? Que sería la pregunta que viene. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún aporte? No sé, pastor, un refuerzo ahí. Que sí quedó claro el tema de por qué nosotros tenemos que morir a pesar que Cristo murió en la cruz. Juan David, ¿por qué nosotros tenemos que morir a pesar que Cristo murió en la cruz? Tenemos que morir para poder vivir eternamente. O sea, es parte del diseño de Dios. O sea, la muerte no es algo que nosotros debiéramos angustiarnos, sino todo lo contrario. Nos tenemos que prepararnos para la muerte. Es algo que el no creyente no entiende. Y como tú decías, Juan David, ayer, es muy duro entenderlo. Es duro entender que la mamá y el papá se tienen que morir, pero que esa no es la noticia final. Es más bien hay que preocuparnos, porque solo hasta ese día en que morimos tenemos la oportunidad de creer en Cristo. Si queremos ver a nuestros familiares en la eternidad, ¿qué tenemos que hacerles? Predicarles de la muerte de Jesús en la cruz, que fue para darnos vida eterna. Y eso es interesante. Cristo murió para tomar nuestro lugar en la cruz y recibir la ira de Dios. Entonces es algo que debe ser interesante para nosotros. Pero la muerte física nuestra no es una muerte que nos debe invadir de desespero. Lo que sí debemos entender es que tenemos la oportunidad, mientras que estamos vivos, de predicarles a esos seres queridos que nosotros queremos.
Todos nosotros tenemos familiares o amigos los cuales queremos, pero que no están en Cristo. Para no llorar en el día de su muerte de manera desesperante, hay que predicarles, porque la salvación ¿de quién es? ¿De quién es la salvación? ¿De Dios? Dios es el que salva. Nosotros les predicamos y si Dios quiere que salve, pues se salvarán. Y la salvación tiene que ser es creer en Cristo Jesús a la manera de Dios. Bueno, con eso quedamos y terminamos en oración. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque frente a esta pregunta en nuestro catecismo, Señor, podemos ver, Señor, que la muerte no es solamente la física en este mundo, Señor, sino es aquella, Señor, que depende de estar contigo en la eternidad o estar separados, Señor. Rogamos a ti, Señor, que nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestras vidas, Señor, siempre estén sujetas a ti, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, del deleite de tu salvación, Señor. Rogamos por aquellos, Señor, a los cuales hemos compartido el Evangelio, por nuestras familias que aún no han creído, Señor, para que tú, Señor, les ponga en su corazón ese creer. Realmente, Señor, poder disfrutar este tiempo de vida que nos das en esta tierra, es saber la misericordia y fidelidad que tienes tú para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que, como dice en el Salmo 13:3, Señor, a que podamos ver esa luz en la muerte, Señor, esa luz que solo viene de ti, Señor, y es la cual que nos llevará a poder estar contigo eternamente. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Gracias. ¿Listo? También es necesario la muerte, Le cedo el turno. porque si no, no viene lo otro. Uno no deja de existir, no viene lo otro. No viene la resurrección, como dice. Claro, no viene la vida eterna.